Muy buen día, hermanos. ¿Cómo están? Hoy vamos a estudiar, tratar de comprender más acerca de nuestro Dios que es grande, que es inmenso, que es distinto. Y vamos a considerar lo siguiente: con nuestra mente finita, con nuestra mente limitada, tratar de abordar un tema como es el ser de Dios. Debemos de considerar y entender que no es algo fácil y que requiere de mucha fe. Sin embargo, es algo que a Dios le gusta. Dios quiere que se le conozca, como dice en su palabra. Y podemos leer Jeremías capítulo 9, versículo 24, que dice lo siguiente: Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice, ¿quién? Dice Jehová. Y eso es cierto, y eso Él lo demuestra porque Él se revela al hombre. Ahora, Dios es un ser extremadamente distinto a nosotros. Dios es un ser inmenso. Él es eterno y nosotros somos temporales. Eterno quiere decir que no tiene principio ni tiene fin. Una idea poco asociada con nosotros, que para nosotros todo tiene un inicio y todo tiene un fin. Dios es eterno. Su mente es infinita. ¿Quién podrá entender la mente de Dios? Solamente Dios mismo. Porque nosotros tenemos una mente, se dice, pequeña, una mente finita, una mente limitada. Es de esperarse que debemos de tener un esfuerzo o de hacer algún esfuerzo importante. Entonces, en este momento, ¿alguna vez algún niño te ha preguntado algo y al momento de responderle, sabes bien que el niño, la criatura, no va a entender? Entonces le explicamos aquellas cosas que son más esenciales, sencillas, para que él pueda comprender. Pero no le explicamos todo. Un niño cuando ve a su papá, cuando es chiquitito, se da cuenta que tiene fuerza porque el papá le alza, el papá mueve las cosas pesadas, pero el niño no puede dimensionar cuánto de fuerza tiene su padre. El niño cuando va creciendo, y el ejemplo que pusimos recién, hace alguna pregunta al padre porque le ve al padre y este papá que sabe mucho le responde todas las preguntas. Pero él no puede dimensionar, la criatura no puede dimensionar todo lo que su padre sabe. No puede el padre tampoco explicar con lujo de detalles y exhaustivamente lo que su hijo le está preguntando, sino de la manera más sencilla. Dios es así realmente con nosotros. Podemos leer nosotros Isaías capítulo 46, versículo 9, que dice lo siguiente: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Se puede traducir de una manera mucho más sencilla: nadie es como yo. Así dice justamente el original. Dios es un ser distinto. Así que acerquémonos hoy a Él con fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento. Queremos pedirte tu guía y que tú nos hables por medio de tu palabra y que podamos comprenderte, Señor, cada vez más. Dejamos en tus manos este momento. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hemos hecho esta introducción y es importante para poder conocer a Dios entender que es un atributo, pero no lo vamos a abordar tanto del lado del atributo de Dios, vamos a explicar ahora enseguida, pero sí vamos a referirnos hoy a un atributo de los muchos que Dios tiene, que es la omnisciencia. Definamos brevemente lo que es un atributo. De una manera bastante sencilla podemos definirla así: es toda perfección característica de Dios que se hallan en la esencia misma de Dios. Estos son los atributos. Muchos prefieren decir perfecciones
antes que atributos. ¿Por qué? Simplemente porque se puede entender mal que el atributo es algo que consiguió Dios y no es así. Estos atributos están en el ser de Dios. La omnisciencia forma parte de su ser. No es que Dios esté en partes, no. Es simplemente que de allí sale de su ser, es algo natural en él, la omnisciencia y muchos otros atributos que quizá vamos a hablarlo en otro momento con mayores detalles. La omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Y vamos a darnos cuenta que Dios no es un ser VIP. ¿Qué es un ser VIP? Nosotros conocemos los sectores VIP. ¿Quiénes están en esos sectores? Están las personas muy importantes. Dios no es un ser muy importante. Dios es el más importante. Es más, Dios es único. Podemos dividir a los seres en dos. Por un lado, todos los que son creados y por el otro lado, aquel que no fue creado. Este es Dios. Todo lo que está en entorno a Dios, alrededor de Dios, es creado. Sin embargo, Dios no lo es. Él siempre ha existido. Por eso dijimos que Él es entonces eterno. Bien, vamos a intentar definir de maneras también no muy complejas lo que es la omnisciencia. Y fíjense que es súper sencillo. La omnisciencia simplemente significa que Dios lo sabe todo. Así de sencillo. Omnisciencia, Dios lo sabe todo. Nosotros podemos con ese concepto cerrar o terminar este estudio, nos vamos y ya va a ser suficiente. Podemos hacernos algunas preguntas solamente con esto, con esta frase. Dios puede hacer, y usted complete, todas las respuestas va a ser que sí. Dios conoce, más bien, Dios conoce todas las cosas, sí. Dios conoce entonces esto, sí. Y usted puede terminar o continuar la oración y todas las respuestas van a ser sí. Dios conoce todo. Pero entremos un poco más en los detalles para comprenderlo aún mejor. Y vamos a ir a la palabra de Dios, que es de ahí donde vamos a sacar la enseñanza, porque Dios se ha revelado. La voluntad de Dios es que le conozcamos. Nunca el conocimiento de Dios va a ser malo. Dios pide en su palabra que nosotros le conozcamos, que seamos llenos de su palabra, llenos de su voluntad, y eso está en su palabra revelada. Bien, esa es una definición bastante sencilla. Sin embargo, vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20. Dice lo siguiente: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, que Él, dice, sabe todas las cosas. Por eso dije, podemos cerrar nuestra Biblia, ya está. Si la palabra de Dios lo dice, es así. Pero vamos a ver 4 puntos interesantes de cómo es este conocimiento de nuestro Dios. Punto número 1, es un conocimiento absoluto, es un conocimiento pleno. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 13 dice, ustedes se acordarán, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Claro, nosotros conocemos en parte, sin embargo, Dios conoce realmente todo. Ahora, este conocimiento pleno, este conocimiento es perfecto y no se incrementa. ¿Cómo es eso? Podemos leer directamente de la palabra de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 13. Isaías 40, 13 dice así: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? El 14. ¿O quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Fíjense, Dios tiene todo el conocimiento. Él no necesita consejeros.
Hay mitología que habla acerca de dioses. Esta mitología habla de que los dioses hacen alianza unos con otros para llevar a cabo ciertos emprendimientos, o tienen una mesa en donde ellos tratan ciertos temas y se aconsejan. Pues Dios no es así. Dios solo sabe todo, no necesita ningún ayudante. Ese es nuestro Dios y ese Dios es el que se relaciona con nosotros. Es por eso que es importante que conozcamos lo que dice Dios en su palabra de Él mismo. El ser humano aprende. Dijimos que este conocimiento de Dios no se incrementa, ni tampoco se olvida. Él no lo pierde. Nosotros, en nuestro crecimiento, en nuestra historia de vida, vamos aprendiendo cada vez más. Vamos conociendo cada vez más las cosas. Sin embargo, Dios no es así. Él conoce todo de una manera instantánea. Tampoco a Dios se le olvida o pierde conocimiento, como ocurre con el ser humano cuando ya llega a cierta edad, va perdiendo ciertos conocimientos, ya no puede acceder a todo ese conocimiento que adquirió durante la vida y ya no es útil ese conocimiento. Con Dios no pasa eso porque Dios es inmutable. Ese conocimiento lo tiene desde la eternidad y no lo ha aprendido de nadie. ¿Qué diferencia con nosotros, hermano? Porque la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 8:1 que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y esto no es una excusa para no conocer y estudiar. Es simplemente que nuestro ser está desequilibrado y Dios en todos sus atributos es perfectamente equilibrado. El conocimiento para Él no es dañino porque hay otro atributo moral que se llama amor. Sin embargo, nosotros hay veces crecemos en conocimiento, pero no en amor, y de tal modo que pareciera ser que el conocimiento es nocivo para nosotros. En realidad, si leemos y entendemos lo que dice el versículo, el conocimiento no es nocivo, es la falta de amor la que hace que sea nocivo para nosotros. El equilibrio, y ese es un tema muy importante, en todo el ser de Dios, en todos sus atributos que se relacionan dependientemente uno del otro, ninguno más importante que otro, todos son importantes, hacen que Dios sea un ser perfecto y aceptamos tranquilamente su soberanía por eso. Por esa consecuencia de esos dones y ese equilibrio, la soberanía es tan coherente con el carácter de Dios. Pero no solo es perfecto, no solo se incrementa, sino que es específico. Dios es específico en su conocimiento. Salmo 147, 4 y 5 dice lo siguiente. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre individualmente. Versículo 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Este versículo 5 quiero mencionar algo, no vamos a estudiarlo todo, pero quiero mencionar nada más lo siguiente. Versículo 5 dice, grande es nuestro Señor. Eso está relacionado con otro atributo de Dios que es la inmensidad. Pero el verso siguiente dice, y de mucho poder. Ese es otro atributo. Él es todopoderoso. Y el final dice, y su entendimiento es infinito. ¿A qué atributo hace referencia? Al que estamos estudiando, a la omnisciencia, porque su conocimiento es infinito, es sin límites. Pero no solamente Él conoce lo más complejo, como ser la partícula más pequeña que probablemente el hombre aún no haya descubierto. Es muy probable que existan muchísimas cosas que nuestro microscopio no pueda ver. Dios no necesita microscopios. Dios conoce la galaxia más lejana que probablemente el telescopio más avanzado que tenemos no puede acceder. El hombre no puede saber la inmensidad de este universo. Sin embargo, Dios sabe todo. Dios sabe si hay agua en algún planeta. El ser humano cuando descubre algo se pone de pie y se pone él mismo en un podio, en un estrado y se aplaude a él mismo. Sin embargo, para Dios eso es irrisorio. Dios conoce todo. Dios conoce realmente todo. Pero no solamente esas cosas, sino Dios conoce lo más complejo.
porque los átomos no son los más complejos, las galaxias lejanas, las enfermedades no son los más complejos. Lo más complejo es el corazón del ser humano. Salmo 139, del 1 al 3, dice lo siguiente: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Nosotros, hermanos, necesitamos un circuito cerrado en la casa para saber qué está ocurriendo, para cuidarnos. Necesitamos mucho conocimiento, muchos artefactos, muchas pruebas para conocer cosas que Dios conoce detalladamente, y más aún, conoce todo lo que nosotros hacemos. Estamos escuchando todos los días que hay casos sin nexo. Casos sin nexo, nadie sabe. Hay circulación comunitaria del COVID-19, nadie sabe. Dios sabe, pero Dios permite. El conocimiento que nosotros podamos tener del carácter, pero del atributo también de Dios, es importante para saber y para pensar correctamente en estas circunstancias. Dios sabe, Dios tiene el control absolutamente de todo. No solo es perfecto, es específico, pero también Él conoce todo lo que existe en cuanto al tiempo. Él conoce el pasado, Él conoce el presente de una manera instantánea y conoce también el futuro. Estos tres tienen que ver con la historia. Dios conoce absolutamente todo. Y solamente vamos a leer Isaías 42, 8 y 9, específicamente el versículo 9, que dice lo siguiente: He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. ¿Y por qué? Porque Él conoce la historia futura. El futuro es algo que va a ocurrir. Eso es importante tener en cuenta. ¿Y cómo Él puede saber pasado, presente y futuro? Simple, Él es eterno. Él no está limitado por el tiempo. Él conoce de una manera inmediata todo. Entonces es muy fácil para Él tener este conocimiento, algo que para nosotros es prácticamente imposible. Mucha gente se ha endeudado y mucha gente se ha metido en cuestiones espirituales peligrosas al tratar de conocer el futuro, y han acudido a personas o a personajes que dicen que tienen conocimiento del futuro. Hermanos, ni Satanás tiene el conocimiento del futuro. Solamente tiene Dios, porque Él es omnisciente. Satanás, para Dios, es totalmente predecible. Dios sabe absolutamente todas las movidas de Satanás, pero vos y yo no sabemos, hermano. Es por eso que tenemos que ser obedientes, porque Dios nos exhorta, nos advierte, no nos amenaza, nos advierte, porque conoce lo que Satanás planea. Hermano, ¿cómo somos en cuanto a la palabra de Dios? Cuando oímos consejo conforme a la palabra de Dios, Dios lo hace para protegernos a nosotros. Claro, para su gloria también. Bien. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de orar y pedir dirección. Porque ¿quién conoce todo? ¿Quién conoce nuestros caminos? ¿Quién conoce aquellas cosas que van a ocurrir? Es Dios. Es por eso que podemos nosotros pedirle a Dios en oración, recurrir a Dios en oración para que nos guíe, para que nos cuide, para que nos dé sabiduría en momentos en donde tenemos que tomar decisiones. Y eso, hermanos, nos ayuda también a aceptar lo que Dios permitió. Porque muchas veces oramos, pero no recibimos aparentemente respuesta. Sí, siempre recibimos respuesta. Sí o no es el tiempo. La respuesta siempre está. Pero el hecho que nosotros podamos saber que Dios lo sabe todo, pasado, presente, futuro, de manera específica, que no sabe ahora más que antes, que siempre tuvo ese conocimiento, hace que nosotros podamos descansar en Dios. Y si algo ocurre es porque Él permitió que eso ocurra.
¿Y cuál es nuestra actitud? Y debemos darle gloria al Señor. A Dios nada le sorprende, nada le asombra. Él no descubre nada. Todo es evidente ante sus ojos. Salmo 139:15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, dice el salmista, bien en que oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dios ve cuando el ser humano se desarrolla, el momento de la concepción. Dios ve allí ese momento en donde está encubierto para todos. Con la tecnología hoy en día podemos ver. Pero Dios conoce, hermanos. Y el versículo 16 es importante porque complementa bien y dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esta palabra embrión es la palabra que Reina Valera encontraron, la mejor palabra para poder designar lo que dice el hebreo. El hebreo es una palabra medio confusa porque dice algo que está doblado, algo muy pequeño que está doblado. Y claro, hermanos, es ese momento después de la concepción en cuando todavía no tiene la forma que tenemos hoy nosotros. Dios, hermano, ve y tiene un plan. Y Dios ha puesto y Dios conoce cada concepción que se da. Dios conoce y ha puesto en un lugar seguro que es el vientre de la madre. Y la madre es responsable de cuidar a esa criatura. Pero hoy estamos viviendo, hermano, una sociedad terrible. Dice la palabra de Dios en Timoteo, justamente, que las características del carácter de los hombres de los últimos tiempos tienen que ver con que no tienen afecto natural. ¿Cómo puede ser que una madre mate a su hijo? Dios lo está viendo y esa persona es responsable. Y algo que Dios aborrece, una de las 7 cosas que Dios aborrece, que su alma aborrece, es que se derrame sangre inocente. Todas estas cosas van a ir a juicio, hermanos. Y lo que nosotros no sabemos, millones y millones de concepciones que han sido interrumpidas o han sido cortadas realmente por personas que no tienen ese derecho. Hermano, tenemos que decir las cosas como son. Dios conoce y Dios va a hacer justicia. Dios no tiene plan B, ningún plan. La muerte de Cristo no es un plan B. Él vino para reinar, pero él sabía que le iban a matar. Dios sabía que le iban a matar. La iglesia no es algo improvisado, es un plan que Dios ya lo tuvo en su eternidad. Ahora, la omnisciencia, y esto quiero aclarar, la omnisciencia es una virtud de la deidad. Quiere decir que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo lo poseen. Pero es interesante que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, tuvo que limitar, no deshacerse de esos atributos, no deshacerse de la omnisciencia. ¿Por qué no se puede deshacer? Porque está en su ser, porque es su esencia. Pero sí se limitó, y se limitó, hermano, por amor a nosotros. No hay un plan B para el Señor, no existe la casualidad, no existe el azar. Por eso las profecías no fallan, porque Dios no falla. A Dios no se le escapa ningún dato como se nos puede escapar a nosotros. Dios no se olvida tampoco de cuestiones importantes. No, todo es perfecto. Hermanos, este es nuestro Dios. Y eso debe de impactar nuestra fe. Si Dios dice que algo está mal, está mal. Si la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, es un mandato y está mal. No importa que con mi calculadora me diga lo contrario, no importa que la persona es buena, pero hay creyentes que no son tan buenos como él. No es ese el análisis que hay que hacer. Ese análisis no sirve frente a Dios. Entonces nosotros, hermano, podemos medirnos también si realmente estamos creyendo lo que dice la palabra de Dios, porque lo que dice Dios es así. No importa lo que te diga tu corazón, no importa lo que te diga tu vecino, no importa lo que te diga la calculadora o cualquier
instrumento que te pueda ayudar a predecir, entre comillas, algunas cosas. No, no es así. Hay que obedecer y esa obediencia simple y sencilla es la que agrada a nuestro Dios. Es perfecto su conocimiento, es específico, es completo en cuanto a los tiempos presente, pasado, futuro, pero también uno más, y esto es interesante, y es una palabra que no conocemos tanto, que esta palabra es, él conoce lo futurible. ¿Qué es lo futurible? No es futuro, porque acuérdense que el futuro se cumple. En algún momento, en el futuro, obviamente se va a cumplir, porque es una historia por cumplirse. Pero lo futurible no es así. Lo futurible, vamos a tratar de definirlo de la siguiente manera. Lo futurible, ¿qué es? Es lo que nunca existe, pero existiría si se diese un determinado cuadro de circunstancias que no se van a dar. Me parece medio raro. Vamos a repetir. ¿Qué es lo futurible? Es lo que nunca existe, pero existiría si se diese un determinado cuadro de circunstancias, pero que al final no se van a dar. Dios conoce todo. Y eso está en la palabra de Dios. Es un relato muy interesante en el primer libro de Samuel, capítulo 23, 11 al 13, y voy a leer. Escribe esto David, y David ora al Señor y pregunta lo siguiente. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Versículo 12. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Jehová respondió de la misma manera, o se entregarán. Sencillo. David entendió que Saúl iba a venir a Keila y que los habitantes de Keila le iban a entregar a Saúl. Entonces, ¿qué hace David? Lo lógico. 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl, Saúl se entera que David se había escapado de Keila y desistió de salir. ¿Qué pasó? Saúl se entera que David ya no estaba en Keila. Entonces, ¿qué pasó? Y no se fue más. Nunca se cumplió. Nunca se cumplió. Pero Dios sabía que se iba a cumplir si es que se daban esas circunstancias. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos habrá cuidado con este conocimiento de lo futurible? ¿Cuántas veces? Y nosotros no lo sabemos. La omnisciencia, hermano, de Dios no quiere decir que Él puede conocer todo. No es una capacidad que tiene Dios para conocer todo. No. La omnisciencia quiere decir que Él conoce todo, que es muy diferente. Hacemos un resumen breve. Comprendiendo la omnisciencia de Dios, la omnisciencia es un conocimiento absoluto y pleno que Dios posee. Es perfecto, no se incrementa, es específico, es en cuanto al tiempo, conoce el pasado, el presente y el futuro, y conoce lo que sería lo futurible. Su conocimiento es eterno y es inmediato. Ese, hermanos, es nuestro Dios. Pero vamos a un siguiente punto para ver cómo se relaciona con nosotros. ¿Cómo se relaciona en primer lugar con nuestro corazón? Primer libro de Reyes 8:39 dice lo siguiente. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque tú conoces, solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Solamente Dios conoce el corazón de los hombres. Y hay otros versículos que les quiero dar para que anoten. Jeremías 11:20 es muy interesante. También Jeremías 20:12 y primera carta a Tesalonicenses 2:4. Dios conoce, hermanos, el corazón. Personas condenadas injustamente. Dios conoce todas las circunstancias, conoce las intenciones y
el hombre, en contraposición o en comparación, podemos ver que comete muchos errores. Un señor que se llama Anthony Ray Hinton, en 1985 fue preso acusado de matar a 2 personas de tez blanca. Él era un afroamericano. 1985. Él es acusado, es sentenciado a muerte, es puesto en un lugar que es el que se conoce el corralón de la muerte, donde van todos aquellos que solamente esperan día y hora para la silla eléctrica. Él estuvo ahí, 1985. Fue injusto. Su abogado y él apelaron una y otra vez al juicio con todos los términos legales posibles, hasta que al final no se encuentra realmente una evidencia que le vincule. Por lo tanto, él es libre. ¿Qué año fue? 2015. 30 años este hombre estuvo pagando un crimen que no cometió porque un juez no conocía todo lo que Dios puede conocer, porque los datos que tenía eran incorrectos. Dios no necesita, hermanos, eso. Por eso Él es un buen juez, porque todo lo que tiene no es lo que alguien le dio, no es información falsa. No necesita prestar declaración, que nadie declare, mejor dicho, frente a Él. No necesita, Él conoce todo. Es por eso que la omnisciencia hace que Dios pueda ejecutar un juicio con justicia, con precisión. Todos los que participaron en enviarme al corredor de la muerte responderán ante Dios. Este era el consuelo del hombre. Hay otros versículos, uno muy conocido, Jeremías 17, 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Siguiente versículo, está la respuesta. Dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este es un juez justo que nos mide por las intenciones de nuestro corazón, por nuestras motivaciones, por nuestros pensamientos, por nuestros actos. Dios no falla, hermano. Todo es justo. Todo es justo. Quizás puedes estar viviendo algún tipo de injusticia. Dios sabe. Y saben que es muy útil saber este conocimiento, porque si Dios sabe y Dios permite, es porque tiene un propósito. Y podemos estudiar más la palabra de Dios y vamos a encontrar que dice que nosotros no debemos de juzgar a nadie. Pero no solo juzgar, porque evidentemente no tenemos los datos, sino que no tenemos que vengarnos. ¿Por qué? Porque dice Él: mía es la venganza, yo pagaré, yo he visto el agravio, dice Dios. Él vio. Eso hace que nosotros no actuemos en forma vengativa, rompiendo un principio o un mandato bíblico. Y tenemos muchos otros versículos muy interesantes. Les aconsejo también que lean Lucas capítulo 16, versículo 15. La omnisciencia de Dios desarticula cualquier complot para vernos justos. Y vamos a tener que leer únicamente este versículo. Lucas 16, 15. Entonces le dijo: ¿quién? Jesús. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. No existe y no sirve nada que nosotros podamos hacer para justificar nuestro pecado. Y esa es una lucha interna que tenemos que reconocer. Cuando nosotros mismos ponemos excusa para pecar, por esto, por aquello, que no pude, que me obligaron, que el otro hizo luego esto, eso no existe ante Dios. Eso solamente sirve para justificarnos frente a los hombres, pero frente a Dios seguimos con la culpa. La pregunta es: ¿te preocupa? ¿Me preocupa estar en falta ante Dios? ¿O solamente estar en falta ante los hombres? Justificar, hermano, nuestro pecado solamente es para los hombres. Dios sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Él es el único entonces que puede juzgar consistentemente al mundo. Tiene acceso a las intenciones
el corazón a las motivaciones, a los deseos. Eso dice el conocido versículo de Hebreos 4:12. Todos conocemos, dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La psicología es muy útil, hermano. Puede establecer patrones de comportamiento que son útiles. Lo mismo la neurociencia que estudia el sistema nervioso, que estudia el cerebro, que identifica mecanismos que regulan el control de algunas acciones del ser humano. Es útil cuando se lo emplea en su lugar correcto. Pero nunca, hermanos, nunca, y esto tenemos que saber, nunca podrá conocer lo que hay en el corazón del hombre. Las intenciones es imposible, los pensamientos es imposible. Y eso lo saben muy bien aquellos magos, astrólogos, caldeos, que nos cuenta Daniel capítulo 2, versículo 22, donde Nabucodonosor tuvo un sueño y él quería que la gente le explique el sueño, pero él no contaba el sueño. Y los caldeos y los magos y los astrólogos decían, Señor, pero nadie pidió nunca eso. Nadie puede saber lo que hay en el corazón del hombre. Y en eso estaban ciertos. Era así, pero hubo un hombre que tampoco sabía, pero Dios le reveló. Y este, hermano, era Daniel. Y Daniel pueden leer en el versículo 22, él dice lo siguiente: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Este, hermano, una vez más, es nuestro Dios. Pero también no solamente Él conoce nuestro corazón, sino conoce también nuestro pecado. Salmo 69:5 dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Y esto es cierto. Dios conoce cada uno de nuestros pecados. Aunque nosotros podamos encubrir y miremos a izquierda y derecha y no hay nada, ni siquiera una cámara, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe cuando nos acercamos en arrepentimiento. Él sabe si es real o no. Este es un conocimiento importante para nosotros. Dios realmente lo sabe todo. Está relacionado ese conocimiento con el hecho de identificar nuestros pecados uno por uno. Ninguno se los pasa a Dios. Hermanos, Dios sabe cuando Aarón y María murmuraron. Dios sabe cuando Acán escondió, cuando morían muchos israelitas. Dios sabía quién escondió aquel manto babilónico. Dios, hermano, sabía que Jonás era el problema en medio del mar. Nadie sabía. Dios, hermano, sabe lo oculto. Pero Dios también nos da auxilio. Dios nos da auxilio en nuestras necesidades. Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidan. Esto dice Dios. Hallamos también seguridad, porque dice en Mateo 10:30 que ninguno de nuestros cabellos se cae sin que Él sepa. Nos da seguridad, que Él nos cuida, que Él nos protege. ¿Y me pasó algo? Sí, nos pasó algo. Así es la vida. Pero Dios ha permitido. No se le ha escapado de la mano al Señor. Es por eso que Él puede oír nuestras oraciones en todo momento. Puede oír millones de oraciones al mismo instante y responderlas de una manera efectiva. Ese es Dios. Podemos orarle en cualquier momento. No hay que sacar número, no hay que agendarse. Él nunca está ocupado. Somos nosotros quienes no nos queremos acercar porque muchas veces no queremos confesar o reconocer algún error. Tenemos que aprender a vivir dependientes de Dios porque Él, con su conocimiento y con la omnisciencia, es capaz de hacer cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Hermano, este conocimiento que podemos tener de Dios, de su omnisciencia, para cerrar, lo que hace es que vivamos una vida sincera. Para Dios no hay doble vida, hay una vida nomás. Y es la que vivimos nosotros frente a Dios. Tu servicio, hermano, que sea sincero. Mi servicio, que sea sincero. Dios ve todo. Algún día vamos a estar en el tribunal de Cristo
y vamos a ser juzgados. Y hay obras que se van a quemar y otras no. Qué alegría por aquellas que no. Pero hermanos, sepamos ya vivir con eso. Dios conoce todo. Que nuestro servicio sea sincero, que no sea para agradar a los hombres. Si tenemos pecado, que no nos preocupe, hermanos, nuestra reputación o las consecuencias, que nos preocupe nuestro estado frente a Dios, porque Dios ve. Esa es la manera en que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Hermanos, tengamos en cuenta eso. Dios es un ser bueno y la omnisciencia no lo usa para mal, lo usa para nuestro bien. Meditemos, hermano, en eso y démosle gracias porque Dios es un ser tan grande que ni siquiera nosotros debemos tener comunión con Él, pero nos amó en Cristo. Así que ahora debemos de servirle con sinceridad. Vamos a dejar y entregar a Dios este momento. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres grande y tú sabes todo lo que nosotros hacemos, decimos y pensamos. Y todo lo que tú permites es porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes un propósito y nosotros nos resta solamente obedecer, creer en tu palabra y obedecerte y darte gloria, Señor, con nuestros hechos. Dejamos en tus manos, Señor, tu palabra, que haga el efecto, Señor, que tú quieres en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.